eso le iba a preguntar, hablemos un poco de los daños que sufrió usted particularmente a nivel económico, a nivel físico, a nivel psicológico. ¿Cómo queda una Ujú. persona que es inocente y entra a la cárcel y está en la cárcel durante 8 o 10 años, que le privan de su libertad durante ese tiempo? Bueno, es muy Una lista. particular, depende, no, y depende mucho de la persona. Yo, no sé, no, creo que lo supe sobrellevar. Siempre entendí, siempre tuve fe de que esto en algún momento tenía que saberse la verdad y tenía que solucionarse, porque el esquema jurídico que ha armado Bolivia, que la justicia boliviana en ese momento, liderada por, obviamente, en Bolivia la justicia está muy sometida al poder político. Entonces, todas esas violaciones a nuestros derechos y al debido proceso no eran casualidades. Para resumírtela y hacerlo fácil, eh, el sistema que les funciona es, te meten a la cárcel, eh, el tiempo que sea, porque no lo, inclusive los fiscales de nuestro caso venían y nos lo decían. Ustedes están presos porque quieren estar presos, porque si ustedes se declaran culpables hoy día, mañana están en su casa. Y bueno, hubo gente que tomó esa ruta, porque la verdad que hay cosas que son muy particulares de cada persona, o sea, nadie sabe, llega un momento efectivo, es un método de tortura, si querés, muy Psicológica. efectivo, porque y psicológica, y porque te destruye todo, te destruye la familia, te destruye la economía, porque vos estés en la cárcel, el mundo no se para, o sea, tus hijos necesitan seguir yendo al colegio, necesitan seguir comprando leche, la luz se tiene que pagar, el agua, la comida, en fin. Entonces hay gente que, que entendió que no tenía ya condiciones para seguir en esta pelea, y prefirió declararse culpable de algo que no hicieron, y por lo menos salir de ese lugar y tratar de restablecer su vida. Hubieron otros que tomamos la decisión bueno, no, yo por lo menos en eso me considero una persona, no sé si muy en mis cabales, pero bastante terca, que prefiero, o sea, yo no estaba en mis cartas echarme la culpa de algo que no hice, eh, simplemente a veces la decisión más dura es hacer lo que te, lo que es correcto y no lo que te conviene, ¿no? Entonces, yo seguí ahí 8 años y bueno, por un tema médico, solo por un tema médico, logré salir de ahí a una detención domiciliaria, ¿no? Pero, como te digo, a mí en lo particular, económicamente, obviamente, no hay cómo aguantes, ¿no? No hay cómo aguantes. A los, a mí me detienen a los 30 años, salgo a los 40 años de la cárcel a empezar todo de cero, de nuevo, ¿no? Eh, Al día de hoy vivo con mis padres todavía. Tratar de reconstruir, yo en ese momento estaba casado, tenía un hijo de 1 año. A mi hijo lo volví a tratar de recrear una relación familiar con él cuando él ya tenía 10 años, ¿no? Entonces, esos años no te los devuelve nadie, eso lo perdiste. Ese vínculo emocional que creas con tu hijo, eso no vuelve para atrás. El tema económico, no sé, ya estará en la capacidad de cada uno ver si recupera o no recupera todo lo que perdió, pero, pero hay cosas que no van a volver, ¿no? El tiempo perdido no va a volver, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Pero, Es bastante complicado, ¿no? ¿cómo se le puede explicar a alguien que tal vez no está al tanto de lo que sucede en Bolivia, de que personas inocentes terminen presas? ¿Cómo podemos explicarle a alguien, o cómo usted puede explicarle a la gente que no conoce lo que sucede en Bolivia, el contexto político y social sobre este caso? Si terminé preso y yo era inocente, ¿qué cosas utilizaron en su contra para llevarlo 10 años preso? A ver, es política, ¿no? Es política. Tenés un gobierno que es totalitario, que necesita dominarlo y manejarlo todo. Y lamentablemente hay regiones, en ese momento cuando ocurre esto, el país estaba absolutamente dividido. Habían regiones que apoyaban el gobierno central y habían regiones que eran muy contestatarias. Una de las regiones que más duras se le paraba al gobierno
por su tamaño, por su poder económico, por su, por su cantidad de población que tiene, era Santa Cruz. Santa Cruz siempre ha sido la región más contestataria y toman esta vía, que es la de la receta cubana, venezolana, de perseguir a los líderes, perseguir a las personas. En esto me encuentro yo metido sin comerla ni beberla. Yo era un muchacho de 30 años, no era político, no participaba en nada, siempre apoyaba las causas cruceñas, porque el cruceño tiene esa característica de querer mucho a su tierra, de defender lo que tanto nos costó construir, porque hay una historia de que Santa Cruz, este departamento se construyó solo, ¿no? Con muy poco apoyo del gobierno central. Aquí, por eso es que existía lo que les decía, las cooperativas. Acá no había agua potable, entre algunos vecinos pusieron su dinero y instalaron la primera cooperativa de agua, y ahora esa es la más grande la más grande del departamento y es la que tiende con agua a todo el mundo. Igual electricidad, no había electricidad, entre unos cuantos vecinos pusieron su plata, compraron un motor eléctrico y le dieron luz a un barrio y así fueron creciendo, creciendo y así fue que tuvimos agua. Lo mismo teléfono, no había teléfonos en este departamento, entre los vecinos compraron la primera central telefónica. Y así hay ese espíritu y eso perdura en el tiempo de los abuelos, los padres, los hijos y es una sensación. Entonces, bueno, el gobierno entiende que hay que quebrarlo a Santa Cruz y comienza con esta persecución a mansalva, diciendo que había un grupo de terroristas que quería matar a Evo Morales, que quería dividir el país, que le pusieron una bomba al cardenal Terraza. Entonces, una historia tan grande que a veces te cuesta dudarla, pues, ¿no? Pero comienzan desde el día uno, ya comienzan a ver cosas muy raras, cosas que no cuadraban. El operativo en el hotel donde asesinan a esas 3 personas, no había fiscal presente, no saben explicar cómo es que la policía llega ahí, porque no había una orden judicial, no hubo una investigación, o sea, no había una denuncia, no había nada. Después salen a la luz videos que la policía tenía un infiltrado dentro del grupo terrorista, si queremos llamarlo, pero toma la decisión de entrarse a un hotel y matarlos en vez de tomarlos detenidos. Si ya vos lo tenías infiltrado, si ya vos los conocías supuestamente lo que pensabas que estaba planeando, ¿por qué no los detenés? No, se entraron y armaron un operativo y los asesinaron. Y así en el tiempo fueron ocurriendo tantas cosas. En mi caso en particular, una de los absurdos más grandes es que en el transcurso de la investigación, este caso se caracterizó por las extorsiones. Los jueces y los fiscales y los policías investigadores y gente del gobierno central se hicieron ricos sacando, extorsionando, amenazando que te van a investigar, que te van a llamar a declarar, que te van a detener. Y bueno, la cara de muchos de nosotros detenidos era la que a ellos les servía para asustar al resto de la población, que eso era lo que se quería. En este caso no, a ellos les convenía que este caso dure eternamente porque nosotros éramos la imagen de lo que le pasaba a los que se paraban enfrente del gobierno. Y en el transcurso del juicio van saliendo cosas a la luz, como que se filtran unos audios del fiscal investigador aceptando que se había reunido con familiares, que se había pedido dinero, pero que no era todo para él, que por supuesto había otra gente que sabía de esto. Entonces, al salir esos audios, obviamente es un escándalo. Era algo que ya era Vox Populi en Santa Cruz, porque aquí las extorsiones, hubieron 40 acusados, pero las listas de investigados eran más de 300. Entonces, todo el mundo conocía a alguien que había tenido que dar plata para salir del problema. Entonces, lo que se decía hoy día se podía ya confirmar. Y a raíz de esos audios, a una de las personas que las menciona es a mi padre, que se había reunido con mi padre, etcétera. Entonces, ahí mi padre toma la decisión, inclusive en contra sin miedo, sin tener ningún ya contemplación por lo que le puedan o no le puedan hacer, e inicia una demanda por extorsión al fiscal. La presión se vuelve tan grande que al gobierno no le queda más que aceptarla la denuncia porque los audios eran terribles. Además, mi padre logró conseguir testigos que confirmaban varias de las reuniones a las que mi padre lo llevaron y la plata que le habían sacado, porque a mi padre le sacaron $50,000
con testigos que confirmaban, porque si esto ellos podían haberlo hecho como decir, tu padre lo que quiso fue ir a comprar tu libertad. No, eran llamadas entrantes de números que él nunca había conocido. Él nunca hace una llamada a nadie. Todos los números cuando lo llaman para citarlo a la reunión eran llamadas de números con el que ellos nunca habían tenido comunicación, llamadas de madrugada, lo llevan a una reunión. La gente que lo viene y lo recoge después se presentó como testigos a favor de mi padre, a decir, sí, yo fui, yo lo recogí, yo lo llevé. Yo después volví a recoger la plata y había gente que confirmaba que en esa reunión era básicamente, necesitamos $50,000 porque si no, su hijo se va. El único que decide si su hijo sale libre o se queda preso, soy yo. Así que o se va a su casa o son 30 años de cárcel. Qué bárbaro. Así más o menos. Y esa reunión fue directamente con el fiscal. Entonces, seguimos adelante con el proceso. El fiscal huye, está actualmente refugiado en Brasil. El proceso queda huérfano, hay otros fiscales que entran en su reemplazo, pero el acto investigativo que lleva a este proceso judicial fue llevado adelante en esas condiciones, con extorsiones. A mí, en definitiva, me meten a la cárcel para poder sacarle plata a mi familia. Y lo más raro de esto es que logramos que el juicio en ausencia siga adelante, se lo sentencia a 12 años de cárcel al fiscal, pero el juicio siguió y yo seguía preso. Entonces, esos son muchos de los argumentos que la CIDH ha tomado en cuenta para ya entrar en los análisis, no solamente de admisión de las demandas que tenemos, sino que ya en este caso hay un análisis, ya un informe de fondo que lo va a terminar llevando a Bolivia a un juicio por este caso.